Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el pastor Ariel Osores y quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad de fe en este nuevo emprendimiento que hemos denominado Casa del Alfarero Online. No es otra cosa que una iglesia interactiva donde vos, desde tu casa, en cualquier parte del mundo, podés recibir los devocionales, la línea de oración, consejería y, como siempre, la palabra de Dios que predicamos aquí en nuestra comunidad a la comodidad de tu hogar en cualquier parte del mundo. Por eso, lo único que te quiero pedir es que si no tenés una iglesia en la cual te estás congregando, puedas escribirnos alguna de las líneas que aparecen en las redes sociales o en nuestra línea de consejería de WhatsApp y nosotros sabremos cómo ponernos en contacto contigo y ofrecerte para ser parte de esta comunidad de fe. Este es un año para estar conectado con Dios y Casa del Alfarero te brinda esta herramienta interactiva para que podamos juntos ser comunidad y estar conectados con Jesús. El otro día orando Dios me habló y me corrigió algo que yo estaba haciendo mal y entonces empecé a hacerlo como Dios quiso y cosas se activaron en la iglesia, empezaron a pasar. Porque lo que estoy aprendiendo del carácter de Dios es que Dios es muy celoso con lo que nos manda hacer. Él no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, Él nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y si nosotros somos obedientes, la bendición de Dios se activa sobre nuestra vida y si somos perseverantes en la oración. Así que yo esta noche vengo a decirte que si vos necesitas un trabajo, tenés que orar. Nadie quiere trabajar. Si necesitas un aumento de tu sueldo, tenés que orar y perseverar en la oración y trabajar. Ir al trabajo, ¿no? Porque después va a venir y decir, pastor, yo oré, pero no fui a trabajar. No funciona así. Haga lo que tiene que hacer, pero agréguele oración perseverante. Si usted quiere que Dios le abra puertas a la iglesia, ore por la iglesia. Amén. Donde estemos, Dios nos abra puertas. Y esta noche yo quiero compartir un tema que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón, que le he puesto como título, estar de acuerdo con Dios. Y quiero enseñar algunas cosas. Yo decía el jueves, tenemos que desaprender. Desaprender no es otra cosa que preguntarnos si cosas que hemos escuchado por ahí tienen base bíblica o no. Porque no se trata solamente de repetir cosas como el oro porque la escuchamos del pastor Mengano Sultano o porque siempre se dijo, sino saber si está en la palabra o no está en la palabra. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca pasa. Entonces, asegúrese que lo que usted cree, predique, practique, proclame, declare, sea bíblico. Y la Biblia es clara con respecto a que Dios tiene una voluntad. ¿Cuántos saben eso? Díganme amén, por favor. Dios tiene una voluntad. Él dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué significa que Dios tiene una voluntad? Significa que Dios tiene una decisión tomada para cada cosa en la vida. Si yo tengo una voluntad sobre algo, significa que yo tuve que tomar una decisión sobre algo. Si yo en vez de que Fabián me sirva una copa de agua, le pido una copa de gaseosa, es porque yo he decidido dejar de tomar agua y tomar gaseosa o viceversa, es una decisión. Usted tomó una decisión de venir a la iglesia a pesar del clima porque usted obligó su voluntad. La voluntad se entrelaza con las decisiones. Cuando yo digo es la voluntad de Dios, estoy diciendo es la decisión de Dios sobre tal o cual cosa. ¿Hay alguien esta noche que me entiende? Amén. Y esa voluntad es bien clara. Él nos dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. No siempre nosotros sabemos cuáles son las decisiones de Dios. Lo único que sabemos es que siempre van a ser buenas para nosotros, van a ser agradables al final y van a ser perfectas al final. Amén. Ahora, Salmo 138, verso 8. Porque yo estuve hablándoles hoy
la semana pasada, sobre puertas que se abren cuando oramos. Pero hoy yo quiero agregarle un plus a este mensaje con respecto a estar de acuerdo con Dios, a ponernos de acuerdo. ¿Cuántos quieren prosperar, progresar y avanzar en la vida? Le voy a dar una clave. Póngase de acuerdo con Dios. No tenga a Dios como su enemigo. Alinee su voluntad a la de Él. Decidan los dos ir por el mismo camino. Amén. Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Diga conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? No dice Dios cumplirá mis divagues de la cabeza. No dice Dios cumplirá mis caprichos, ni los deseos más íntimos de mi corazón. Porque algunos dicen: pero el Salmo dice: oh, deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él dice que va a cumplir aquello que decidió que se cumpla en tu vida y en la mía. Amén. Y le estoy ahorrando años de frustración, porque hay un montón de gente enojada con Dios diciendo: yo le pedí a Dios una casa en Cancún y Él no me escuchó. Es que nunca fue la voluntad de Dios darte una casa en Cancún. ¿Por qué no se la pediste más cerca para disfrutarla? ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cuántos han orado así? Ay, Señor, dame un autito, aunque sea ahí, que arranque en la bajada por lo menos, Señor, un autito. Yo he orado muchas veces así. Y la voluntad de Dios no es darme un autito que arranque en la bajada. La voluntad de Dios es darme un auto que pueda ir y volver sin mojarme. ¿Me está entendiendo? Se trata de aprender a ponerse de acuerdo con las decisiones que Dios ha tomado sobre nuestra vida, si es que queremos progresar y prosperar. Porque yo tengo una pregunta en esta noche, y se lo hacía al grupo de alabanza hoy. ¿Dios escucha nuestras oraciones? ¿Todas ellas? Aleluya, hoy va a aprender. Hoy va a aprender. Dios no escucha todas nuestras oraciones. Dios solo escucha las oraciones que están alineadas a sus decisiones. Un día usted y yo vamos a entrar al cielo y le vamos a decir: Señor, ¿por qué no me concediste esto y lo otro y aquello? Y Dios va a decir: ¿de qué me estás hablando? Señor, si yo te oré durante tanto tiempo por esto y por lo otro y por lo otro. Y Dios te va a decir: jamás escuché eso. Y vos vas a decir: pero ¿cómo no escuchaste si me enseñaron que vos escuchás todas las oraciones? Y Dios te va a decir: te voy a mostrar por mi palabra que solamente escucho aquellas que están de acuerdo con mi voluntad. Y ahora se lo voy a mostrar. La clave para prosperar, para progresar, es ajustar nuestra voluntad a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Yo decía hoy: creo que nosotros somos de las últimas generaciones que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se acuerda de esa oración? Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Esta generación parece que recibió solamente un Salvador, pero no un Señor. Recibir a Jesucristo como señorío es decirle: Señor, a partir de ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas que yo vivo ahora en la tierra, la vivo de acuerdo a su voluntad. Ya no hago lo que yo quiero. Es necesario que yo mengüe y el que Él crezca, dijo Juan el Bautista. Alineo mi voluntad con la tuya, como dijo Jesús orando. No, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi decisión, sino la tuya. Mi voluntad no, sino la tuya. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme a mí. Porque lo estoy bombardeando con palabras, pero usted tiene que entender que si usted quiere que las cosas le vayan bien en su negocio, en su casa, en su familia, en su iglesia, en su ministerio, es estar de acuerdo con Dios. Y esta es la primera decisión que usted y yo debemos de tomar: ajustar nuestra vida a su señorío. Porque hay un montón de cosas que nosotros creemos buenos. La misma Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen torcidos, pero su final son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero en realidad no terminan siendo tan buenos. Y la misma palabra de Dios dice que el hombre propone, pero es Dios quien dispone. ¿Por qué? Porque Dios no cumplirá tus caprichos, cumplirá su propósito en ti. Y gracias a Dios por eso. Si Dios me cumplía los divagues de mi corazón, hermano, misericordia. Gracias a Dios que está cumpliendo su propósito en mí. Y quiero enseñarle 3 puntos muy rápido. El primero:
entre en acuerdo con lo que Dios quiere para usted. Entre en acuerdo con lo que Dios quiere para usted. Porque su voluntad es firme, inamovible. Hay muchos de nosotros pasamos muchos años en desacuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Hay un dicho que yo he escuchado mucho aquí en Misiones, que es que la gente dice, yo hice un propósito con Dios. ¿Cuántos lo escucharon alguna vez? Nadie. ¿No lo dijo nunca usted? Yo hice un propósito con Dios. Y siempre es como, decir yo hice un propósito con Dios es la forma linda y adornada de decir, le prometí a Dios algo que no voy a cumplir, pero es para zafar. Porque he visto gente que se le está por morir un hijo que hizo un propósito con Dios, gente que está en la cárcel que hizo un propósito con Dios, en las malas hacemos propósito con Dios. Hermano, no vuelva a decir eso porque usted no hizo un propósito con Dios. El que tiene un propósito con usted es el Padre y Él lo va a cumplir en su vida y en la mía, pase lo que pase. Deje de andar repitiendo frases como loco y desaprenda y no ande diciendo, es que hice un propósito con Dios, hice un propósito con Dios. Usted no hace un propósito con Dios. El único que tiene un propósito conmigo es Él. Él ya hizo un propósito. La Biblia dice claramente, y hoy le voy a dar mucha palabra porque estoy lleno de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que Él formó en el vientre de mi madre cada cosa y la puso en su lugar y tomó nota en su libro para que no faltase ni una sola de ellas. Él tiene un propósito claro. En su libreta dice cuándo iban a ser, cuándo voy a morir y qué voy a hacer, y que antes de morir Él cumplirá su propósito en mi vida y en la tuya. Amén. Por eso yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido y escrito para mí. Mire, le voy a dar un pasaje ahí bien fuerte. Hechos capítulo 9, versículo 15. Lo voy a poner en contexto para que usted entienda cómo funcionan las cosas. El Señor le dijo, estaba Saulo de Tarso matando cristianos, respirando aún amenazas, dice la Biblia. Y Dios le llama a Ananías, uno de los ministros de aquella época, y le dice, hey, mire lo que dice, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Digan conmigo, gentiles. Gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Ananías está recibiendo una palabra profética del Señor y le dice, andá y hablale a Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, Saulo de Tarso es un asesino, me va a matar. Y Dios le dijo, instrumento escogido me es este para que le predique a los que no son judíos. Él va a ser apóstol a aquellos que no son judíos. ¿Me sigue? Versículo 20. Lo que pasó entre el 15 y el 20 fue que Ananías oró, a Saulo se le cayeron escamas de los ojos, empezó a ver, empezó a pasar un montón de cosas. Y el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy predicando, pero Dios lo llama a Saulo de Tarso, el primer apóstol Pablo, a predicarle a los gentiles, y él enseguida lo que hace es, ¿le predica a quién? A los judíos. Diga conmigo, no estuvo de acuerdo, ¿no? Con Dios. Dios le dijo, serás apóstol a los gentiles, y lo primero que hizo fue se metió en una sinagoga. Si usted sigue leyendo la historia, Saulo de Tarso estuvo 14 años fuera de combate, siendo ministrado para que aprenda obediencia y aprenda a ponerse de acuerdo con Dios. 14 años siendo ministrado por causa de que él quería hacer mucho, pero Dios le estaba enseñando que si quería progresar y prosperar se tenía que alinear con la voluntad específica de Dios. Vuelvo a preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren prosperar? Progresar. Ajuste su voluntad a la voluntad de Dios. Haga a Dios el socio de su casa. Trabaje con Dios. No solamente Dios quiere que usted trabaje para Él, sino que trabaje con Él, que Él sea su socio, que tomen decisiones en conjunto. Tengo una buena noticia para darte en esta noche. Dios es el alfa y el omega. Eso significa que es el principio y el fin. Dios estuvo en el principio de tu negocio, pero también ya estuvo en el fin de tu negocio y sabe cómo pasó las cosas en el medio, y Él ya sabe por qué camino meterte, por qué camino no meterte. Así que te doy un consejo, asociate con Dios. Él sabe cómo te va a ir.
Hay gente que anda pagándole a los brujos y a los hechiceros para decir cómo, o los horóscopos y todas esas cosas para ver cómo será el futuro. Tengo una buena noticia, el Omega, Dios, ya estuvo ahí y sabe cómo termina la cosa. Asociate, sometete. Por eso Pablo, 14 años después, escribe en el libro de 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, así pues nosotros, como aquellos que trabajamos en conjunto. Pablo aprendió la lección. Pablo supo que cuando uno no ajusta su voluntad a la voluntad de Dios y no hace a Dios el socio de su vida y no se asocia con Dios y no se pone de acuerdo, no puede caminar con Dios. El libro de Amós capítulo 3 dice: ¿andarán dos juntos si de acuerdo no estuviesen? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Póngase de acuerdo con Él. Señor, pasa de mí esta copa. Yo quiero ir para el norte, pero decidme vos para dónde voy. Señor, me quiero casar con Juancito. Y Dios dice: pero fulanito es mejor. Mi plan se tiene que cumplir. Pero Juancito, pero hágase tu voluntad. Quiero dejar mi trabajo. Y Dios dice: aguantá. Voy a soltar el ministerio. Aguantá. Y nosotros decimos: no, pero yo tengo planes mejor para mi propia vida. Y Dios dice: bueno. Y ahora vamos a aprender qué pasa cuando no vivimos en sociedad con Dios. La segunda cosa que quiero que aprendan es que tenemos que aprender, la primera es estar de acuerdo con Dios, pero la segunda es entrar de acuerdo con la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Mire por favor, Isaías 55, verso 9. Se lo voy a leer en este versículo. Isaías 55, 9, en palabra de Dios para todo, dice: porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, mis pensamientos son más altos que los suyos. El Señor dice: así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es diferente a la de ustedes. Dios tiene un plan. ¿Y sabe qué significa un plan? Porque nosotros repetimos: Dios tiene un propósito. Diga conmigo: propósito y plan. Propósito es decisión. Dios ha decidido qué va a hacer con tu vida. Pero plan es estrategia. Dios decidió cómo va a ser eso con tu vida. Él tiene un plan. Y Él tiene una manera de actuar distinta a la manera que yo planifico las cosas. Y yo tengo que estar de acuerdo, porque si no voy a vivir peleando con Dios. Yo cuando era un adolescente le decía: Señor, yo quiero predicarle a las multitudes. Quiero predicarle a miles de jóvenes. Y esto y lo otro. Y yo me convertí en la década de los 90. En los 90 se llenaban estadios. Y entonces yo veía aquello y decía: yo quiero eso. Y oraba en horas y horas y horas para que eso me pase. Y yo puedo decir hoy, que ya no soy un adolescente ni un joven, que Dios ha sido fiel con su promesa. Porque aunque yo nunca vi un estadio lleno, si yo contase la cantidad de jóvenes a los que le he predicado en campamentos, escuelas, en charlas, en congresos, en eventos, en las iglesias donde yo he estado, podríamos tranquilamente llenar un polideportivo. Dios ha sido fiel, lo ha hecho de otra manera, no como yo lo pensaba. La Biblia está llena de ejemplos. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a ser padre de multitudes, pero se murió con 2 hijos. Si es por multitudes, yo ya tengo 3, le gané a Abraham. Pero Dios cumplió su promesa 2 generaciones después en la vida de su nieto. Y de ahí vino la multiplicación. Y hoy la Biblia dice que la descendencia de Abraham no se puede contar, que son como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios cumplió su propósito y lo hizo de una manera distinta. Por eso yo tengo que dejar de estar frustrado y peleando, porque Dios cumplirá su propósito conmigo, pero lo hará a su manera. Hay gente que no lo está entendiendo esta noche. Dios lo va a hacer, pero a su manera. Sus pensamientos y su manera de obrar son distintas a las nuestras. Por eso Jesús en un momento a los discípulos le dijo: muchachos, todo el mundo cree que para ser un líder hay que andar pisoteando a los demás. No será así entre vosotros. Hay cosas que se crecen, se avanza en la vida y no va a ser así.
No es como el mundo me lo propone, no es pisándole al otro, ni hablando mal, ni serruchándole el piso. Es sirviendo, es haciendo las cosas a la manera de Dios. Y el que hace las cosas a la manera de Dios se asocia con Dios, se alinea a la voluntad de Dios y prospera como Dios quiere que se prospere. Hermanos, en tiempos de pandemia la gente quiso hacer las cosas a su propia manera. Se fundieron, se frustraron, se cansaron. Pero los que decidimos creerle a Dios y obedecerle a Dios, tengo una buena noticia. Aquí estamos remando contra corriente todavía. Estamos de pie, bendecidos, transformados. Vamos a salir de esta pandemia con una fe mucho más fortalecida, no fingida, creyéndole a Dios por cosas imposibles. ¿Cuántos van a salir de esta pandemia? Vas a salir, deja la mano levantada, vas a salir con una fe totalmente distinta. Tu fe es diferente a como entraste. Sabes que Dios te protege, sabes que Dios te bendice. Y aún si te agarraste el coronavirus, sabes que Dios te levanta y que nunca te ha faltado nada y que nunca te va a faltar. Así que estamos listos para lo que venga. Dios nos ha demostrado que Él está con nosotros. ¿Entiendes? Su fe sale de manera diferente. Aleluya, déselo al Señor, por favor. No será así entre ustedes. No van a hacer las cosas como hace el mundo. Pónganse de acuerdo. El otro día hablaba con alguien, me dice: pastor, usted tiene la autoridad para bendecir tal cosa. Y yo le dije: hermana querida, yo no puedo bendecir lo que Dios no me permita que bendiga. No se trata de que yo me autoperciba mejor que Dios, porque si Dios dijo que no en su palabra, no puedo maldecir. Un día el profeta Balaam dijo: maldecime al pueblo de Israel. Y el profeta le dijeron: yo no puedo maldecir aquello que Dios ha bendecido. Tengo una buena noticia para darte también en esta noche. Si Dios ha declarado una palabra de bendición sobre tu vida, puede el mismo infierno maldecirte, puede el mismo infierno levantarse y decir un montón de cosas. Nadie puede maldecir aquello que Dios ha declarado bendito. Así que asóciese con Dios y las cosas van a ir bien. El tema es que usted está luchando con Dios ahí. Y déjeme decirle, querido, yo lo quiero ver prosperar, lo quiero ver progresar en su trabajo, en su vida. Deje de luchar con Dios y ríndase. La Biblia dice que el pueblo de Israel era gente dura de servir. ¿Sabe qué significa eso? Que le costaba doblar la cervical. Sí, Señor. Sí, Señor. Un día, el padre de la fe tuvo que pasar por una prueba extraordinaria. El hijo de la promesa, luego de tantos años esperando, con todas las cosas en contra, una mujer estéril, un hombre de casi 100 años, Dios le da un hijo y lo tiene ahí. Y el hijo crecía y era el orgullo de papá. Y un día Dios le dice: te voy a dar una prueba de fuego, Abraham. Lleva a Isaac al monte y sacrifícalo para mí. Abraham dijo: Señor, mi hijo no. Yo te doy cualquier cosa, pero mi hijo no, Señor. Toma mi vida, la de mi esposa, mis ganados. Volveme el hombre más pobre de la tierra, pero mi hijo no, Señor. Yo me pongo en los zapatos de Abraham. Qué cosa más difícil. Y empezaron a preparar el holocausto y los burros y todas las cosas. Y el pequeño Isaac le dijo: papá, ¿a dónde vamos? Y Abraham lo miró y le dijo: adoraremos y volveremos. Y emprendieron el viaje. Y Abraham no dijo una sola palabra y llegaron a aquel lugar. Isaac dijo: ¿dónde está el sacrificio, papá? Se empezó a poner nervioso. No estoy viendo ningún carnero por acá, papá. La Biblia no lo cuenta, pero yo me imagino que a Isaac se le reveló lo que estaba pasando y tranquilamente fue y se puso y se acostó en el altar. Cuando estaba a punto Abraham de clavar el cuchillo, un grito del cielo, un ángel le dijo: Abraham, ya sabemos que ahora temes a Dios. Pero Abraham dijo: Señor, yo no peleo más con vos. Si vos querés esto, hágase tu voluntad. Dios proveyó un holocausto y se cumplió la palabra del padre de la fe. Adoraron y volvieron. Pero la fe de Abraham salió fortalecida de aquel lugar. ¿Hay alguien aquí? Me dice amén, por favor. Asociate con Dios. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Fíjese, yo quiero mostrarle aquí qué pasa cuando nosotros
no nos sometemos a la voluntad de Dios. La primera cosa que pasa, y es la que voy a compartir solamente en este momento porque luego nos vamos a dedicar a orar, solo una. Cada vez que yo peleo con Dios, cada vez que yo me niego a asociarme con Dios, lo que sucede es que yo pierdo. Yo te compartí al principio de que Dios tiene una decisión tomada sobre tu vida. ¿Cómo te va a bendecir? ¿Cómo te va a prosperar? Dios sabe con quién te vas a casar. Ningún soltero. Bueno. Dios sabe cómo va a ser tu hijo o tu hija. Y cómo van a ser tus nietos. Y cómo va a ser tu casa. Y tu próximo auto también sabe cómo va a ser Dios. Y Dios sabe quiénes serán las nuevas familias que vengan a esta casa. Y cómo Dios te va a usar. Y Dios sabe cuál será el próximo par de zapatos que te vas a comprar. Se hacen los espirituales ahora, ¿no? Dios sabe esa cartera que tanto querés, pero sabe cuál te va a dar. O la ropa, Dios sabe todo, ya estuvo ahí. Y tiene un propósito para vos. Y presta atención porque esto es muy fuerte. Esto lo que te voy a compartir es muy fuerte. Pero cuando yo me pongo denso y le digo, Dios, yo quiero estos zapatos, y Dios dice, pero yo tengo estos, pero yo quiero estos. O yo tengo esta persona, pero quiero esta persona. Dios dice, yo tengo esta persona para vos, pero yo quiero esto. O yo tengo este trabajo para vos, pero yo quiero esto. Y yo no me asocio a la voluntad de Dios. Se produce un intercambio. Donde Dios me da lo que yo quiero, pero me quita lo que Él tenía para mí. Y vos decís, bueno, salgo ganando. No, salís perdiendo. Y te lo voy a mostrar en la Biblia. David, el rey David, el propósito de Dios era que él fuese la gloria de Israel. David era el hombre conforme al corazón de Dios, la gloria de Israel, la lámpara de Israel, y el favor de Dios estaba sobre todo Israel. Era un hombre bendecido extraordinariamente. Ese era el propósito de Dios para David, pero David quería acostarse con Betsabé. Y Dios le dijo, eso no es lo que yo quiero para vos. Y David dijo, yo quiero a Betsabé. Y Dios le dijo, pero vas a apagar la lámpara de Israel. Y David dijo, yo quiero a Betsabé. Y entonces Dios le dijo, haz lo que vos quieras. Y David se acostó con Betsabé. Pero dejó de ser la lámpara de Israel. Paso número 2. Dios levanta un juez llamado Sansón, una unción extraordinaria, lleno del Espíritu Santo, una unción que nunca se ha repetido y ni creo que se repita. Una unción que hacía que le viniera una fuerza de Goliat y rompiese todo para juzgar al pueblo de Israel. Era único y extraordinario. Todo el mundo conocía el ministerio de Sansón. Nunca más se ha levantado un ministerio como el de Sansón, y espero que nunca se levante un ministerio así en esta iglesia tampoco. Y era el hombre único, y el propósito de Dios era que fuese único, pero Sansón quería a Dalila. Y Dios le dijo, si yo te doy a Dalila, no vas a quedar con la unción que tengo. Yo quiero a Dalila, pero la unción no. Yo quiero a Dalila, pero mirá que va, pero yo quiero a Dalila. Y se fue tan caprichoso que al final de la historia, Sansón se quedó con Dalila, pero perdió la unción. ¿Alguien me está entendiendo? Te hablaba hoy al principio sobre el diezmo. Dios decía, yo solamente quiero el 10, pero yo quiero el 100, pero yo quiero el 10, yo quiero el 100. Entonces Dios dice, no hay ningún problema. Arreglate con la bendición del 10 y yo me robo la bendición del 90. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. ¿Quién pierde? ¿Dios o vos? ¿Dios o yo? La palabra de Dios dice, y esta es la confianza que tenemos. Escuche bien esto. Se ve que yo no lo puse hoy en mis notas. A ver, voy a pedir a mi esposa que me ayude a buscar ese versículo. Y esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la palabra. Amén.
Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que Él nos ha pedido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Aquí está. Gracias, Fe. Y esta es, escuche bien cómo dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche, yo le pregunté hoy, ¿Dios escucha nuestras oraciones, sí o no? Ahí dice que solamente escucha las que son conforme a su voluntad. Él escucha solo las oraciones que están de acuerdo al plan que Él tiene para tu vida. Si vos te casaste con la persona correcta y ahora te pintó la locura y querés enamorarte de otro y estás orando por esa persona, déjame decirte que Dios no escucha esa oración. Es como que yo venga y diga, ay Señor, voy a robar, bendecime, guardame en el nombre de Jesús, amén. Señor, voy a entrar a la casa de mi vecino que tiene un pitbull. Señor, guardame y San Roque, que este perro no me toque y vamos para adelante. Pero así oramos nosotros. Dios dice que no, pero vos le querés orar para torcer la voluntad. Y la Biblia dice, tenemos una gran confianza, escucha bien, tenemos una gran confianza que si oramos en asociación con nuestro Dios, tenemos lo que hemos pedido. Pero para eso vos tenés que saber qué es lo que Dios quiere para vos. Vos tenés que orar para orar. Sansón oró por Dalila, pero no era el plan de Dios. Sí, pastor, pero al final tuvo a Dalila, sí, pero se perdió lo mejor. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué querés vos para tu vida? ¿Lo bueno o lo excelente? ¿Qué querés vos para tu vida? ¿Lo mediocre o el plan y el propósito de Dios? Ay, estoy orando por un autito. Dios dijo 0 kilómetros. Entonces, si Dios dijo 0 kilómetros, ¿qué voy a orar yo? ¿Qué voy a orar yo? Entonces tenés que orar para preguntar al Señor, ¿qué? ¿Autito o 0 kilómetros? Y Dios va a decir, 0 kilómetros. Listo, estamos de acuerdo. Si Dios dice, ahora autito, autito, no ore por 0 kilómetros. Está acá conmigo. Señor, dame un trabajo. Bueno, estamos de acuerdo. Porque mire cómo dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si oramos de acuerdo a lo que Él planificó, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchá, te voy a volver a preguntar, ¿Dios escucha todas nuestras oraciones? Ah, cambió. ¿Cuáles escucha? Solo las... Miren, wow, esto es poderoso, porque yo siempre he escuchado esto, lo he predicado, lo he repetido sin analizar. Dios escucha todas nuestras oraciones y responde a algunas. Así nos enseñaron. Le voy a cambiar el axioma. Dios no escucha todas nuestras oraciones, pero responde todas las que escucha. Pensé que usted iba a decir amén porque pensó que le entendió esta palabra. Dios responde todas las oraciones que Él escucha. Mire cómo dice. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Él nos oye, tenemos lo que pedimos. Pero para que nos oiga, tenemos que ajustarnos a su voluntad. Es clarito. Esta noche yo quiero preguntarte, ¿qué querés vos? ¿Ajustar tu vida a su voluntad? Porque algunos están diciendo, ay Señor, sácame de esta prueba. Y Dios dice, esta prueba te metiste vos solito. Yo veo gente diciendo, ay, este matrimonio me está dando tanta prueba. ¿Quién eligió a ese muchacho? Señor, ese trabajo. Y Dios dijo, yo no te dije que vayas ahí.
Señor, mi hijo. Y yo no te dije que te embaraces con 14 años. Sácame de esta prueba. Si te metiste solo. Dios, esta prueba económica. Y Dios dice, pero si yo no te gestioné la tarjeta de Megatone. Te metiste vos solo ahí. ¿Por qué no te alineás con Dios? Póngase de pie conmigo. Podría hablarles por horas acerca de lo que dice la palabra, pero creo que usted lo ha entendido. ¿Cuántos han entendido esta palabra? Dígame amén, por favor. Esta semana, orando por ustedes, Dios me dio una palabra para ustedes y quiero compartirla aquí. Isaías 61, verso 7. Dice así: porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Este ha sido un tiempo duro. Este ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo complicado. Y muchos de nosotros hemos tenido que sufrir el doble. Y cuando uno se niega a sí mismo y trata de obedecer lo que Dios está pidiendo, se sufre. Cuando uno mata su orgullo y su carácter, se sufre. Y Dios dice, yo tengo una palabra para vos. Ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Y los han llenado de vergüenza y de insultos. Muchos de nosotros, por obedecer a Dios, nos han insultado, nos han criticado, han dicho cualquier cosa. Pero aquí viene la promesa para vos y para mí. Por eso recibirán doble porción de riqueza y para siempre vivirán felices. ¿Alguien recibe esa palabra? Pastor, negarme a mí mismo es recontra difícil. Dios dice, yo lo sé, pero tengo una buena. Vos vas a recibir de mi mano, en vez de doble vergüenza, doble nivel de honra. Y vas a vivir feliz. Solo acordate que yo no escucho oraciones en las cuales no estoy de acuerdo. Pero si nos asociamos, las cosas mejoran.